Hola, ¿cómo están todos? Espero que con muchos ánimos de comenzar ahora sí en forma con el contenido de las infecciones de las vías respiratorias. Vamos entonces a dar una primera sesión que es, digamos que la que define los aspectos conceptuales, epidemiológicos y profundiza sobre todos los temas en general que tienen que ver con la infección respiratoria aguda. Y en las siguientes actividades pues estaremos, por decirlo así, desmenuzando una a una las principales patologías de enfermedades respiratorias prevalentes en los niños que tienen que ver con infecciones. Entonces, vamos a proceder como ya les he venido diciendo. Ya lo hemos dicho en el glosario, pero no sobra repetir que la infección respiratoria aguda constituye un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias, y que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. La mayoría de estas infecciones, como el resfriado común, son leves, pero dependiendo de las personas, sus condiciones propias inmunológicas, sus condiciones, digamos, de hacinamiento, sus condiciones de vacunación, etcétera, pueden tener infecciones serias y llegar a amenazar la vida, como es el caso de algunas neumonías. Por lo tanto, según la estrategia IEPI, Atención Integrada a Enfermedades Prevalentes de la Infancia, uno puede definir la infección respiratoria aguda como aquella infección respiratoria de menos de 15 días que curse con cualquiera o más de las siguientes: tos, rinorrea, obstrucción nasal, oinofagia, otalgia, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, en fin, de acuerdo con el tipo de presentación, vía aérea superior, vía aérea inferior, puede tener alguna u otra manifestación. Pero lo importante, como ya lo hemos venido resaltando, es que sean infecciones respiratorias de menos de 15 días de evolución. No está por demás mencionar que cuando uno revisa la epidemiología propia en nuestro país, la incidencia de los virus respiratorios en los últimos años, de acuerdo con las cifras que reporta el Instituto Nacional de Salud, muestra que el virus sincicial respiratorio sigue siendo el más importante, incluso desde 2010 sigue siendo el primero cuando uno mira los reportes semanales que tiene el mencionado Instituto Nacional de Salud. En el caso de 2010, 62% de los casos estudiados fueron por virus sincicial respiratorio. Después influenza A H1N1, para influenza, influenza A estacional, influenza B y los adenovirus. Y hoy día que ya estamos profundizando más en el estudio de otros virus, pues vamos a comenzar a ver cada vez más reportes: metanemovirus, bocavirus, rinovirus. Y adicionalmente, hay que decirlo, el famoso coronavirus que nos está haciendo estragos en este momento. De nuevo, debemos enfatizar que la población más afectada son los menores de 5 años y los principales síntomas pueden ser fiebre, malestar general, congestión y secreción nasal, así como también tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar. Esto suena un poco repetitivo, pero vale la pena resaltarlo y remarcarlo para que no se nos pasen estas enfermedades y no las minimicemos, tampoco exageremos y las manejemos, lo más importante, de manera adecuada, y hagamos campañas de promoción y prevención para tratar de evitarlas con vacunación, con lavado de manos, con uso de tapabocas, en fin, todo lo que hoy día estamos aprendiendo en este momento de la pandemia. Hay que mencionar también que hay factores de riesgo para desarrollar infección respiratoria aguda e incluso algunos de esos factores se pueden asociar a muerte más fácilmente. Por ejemplo, un niño menor de 2 meses quien padezca infección respiratoria aguda y haga una neumonía tiene mucho más probabilidades de desarrollar morbimortalidad. El hecho de no recibir lactancia materna, estar desnutridos de manera crónica y severa, la carencia de vitamina A especialmente, el bajo peso al nacer, la falta de inmunizaciones, el tiempo frío y los cambios bruscos de temperatura, el hacinamiento, la prevalencia elevada de portadores nasofaringeos de las bacterias patógenas, la exposición a la contaminación del aire, el desconocimiento del manejo integral de las infecciones respiratorias en el hogar y de los signos de alarma para neumonía también son otros factores de riesgo adicionales asociados a mortalidad por neumonía. Así como hay factores de riesgo para tener infección respiratoria aguda, también hay factores protectores y hay que resaltar que la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es primordial para evitar muchas enfermedades de los niños, entre ellas la neumonía. Además, la alimentación complementaria adecuada y un buen nivel de nutrición. Las inmunizaciones, especialmente vacunas de sarampión, triple viral, la difteria, pertussis y tétanos, la del Haemophilus influenza tipo B, la BCG que protege contra la tuberculosis y la del neumococo,
son supremamente importantes. Además, cada vez aparecen más biológicos que deberemos estar empleando para proteger a nuestros niños. Y no olvidar la educación. Nosotros tenemos que educar a las comunidades para proteger contra la infección respiratoria aguda. Ahora vamos a comenzar a mencionar la etiología de infección respiratoria aguda según grupos de edad. Vamos a comenzar con los recién nacidos. Ellos pueden tener infecciones por bacterias, por virus u otros gérmenes que podrían ser los que llamamos gérmenes atípicos. El virus sincitial respiratorio y los citomegavirus son los más importantes. Y además puede haber adenovirus y puede haber otros virus que ya les he dicho en otras oportunidades. Las bacterias como el estreptococo del grupo B, la Listeria monocytogenes, la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus son primordiales en la etiología bacteriana en recién nacidos. Pero otros bacilos gram negativos, el hemófilo influenza no tipificable, el estreptococo del grupo A y alfa hemolítico, el enterococcus y el ureaplasma urealyticum podrían ser también causantes de infección respiratoria en los recién nacidos. A partir de los 3 meses, los virus siguen siendo significativos, sigue siendo el mismo sincicial respiratorio el más importante, pero ya el parainfluenza virus, que como vamos a ver es el principal agente etiológico del CRUP, y aparecen las bacterias como el neumococo, que puede estar desde muy temprano, pero aquí es como la edad más importante, la Bordetella pertussis, el Staphylococcus aureus, la Listeria monocytogenes, y también la Chlamydia trachomatis, el Ureaplasma urealyticum y el Pneumocystis jirovecii, pueden ser agentes etiológicos en esta edad. A partir de los 4 meses y hasta niños menores de 5 años, los virus juegan un papel muy importante. Allí están los que ya hemos citado, pero voy a volverlos a anunciar. Virus sincitial respiratorio, parainfluenza virus, influenza tipo A y tipo B, adenovirus, rinovirus, metaneumovirus y los coronavirus, entre ellos el SARS-CoV-2, COVID-19. Y dentro de las bacterias, el neumococo es la más importante bacteria en toda la edad pediátrica, produciendo infección respiratoria aguda de tipo neumonía especialmente, también otitis y sinusitis, como vamos a ver posteriormente. El hemófilis influenza no tipificable, el hemófilis influenza tipo B específicamente en aquellos quienes no han recibido la vacunación que ya existe, y el estafilococo aureus. Y otras bacterias como el Mycoplasma pneumoniae, la Bordetella pertussis, el estreptococo del grupo A, la Moraxella catarrhalis, la Pseudomonas aeruginosa y los anaerobios, con algunas condiciones especiales, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística o en pacientes con algunas bronquiectasias diferentes a origen de fibrosis quística. Y los anaerobios, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen problemas neurológicos en donde la neumopatía aspirativa es importante. Y ya en los mayores de 5 años, las bacterias importantes son el neumococo, miren lo que está en todos lados, Mycoplasma pneumoniae, que es un germen atípico, Chlamydia o Chlamydophila pneumoniae, también considerada como uno de los gérmenes atípicos, y el Staphylococcus aureus. Dentro de la etiología viral, los virus influenza A e influenza tipo B, y el coronavirus, pues nuevamente está ahí colocado. Obviamente no desechemos todos los demás virus de los que ya hemos venido conversando. Ya cambiando de tema y ya no refiriéndonos a la etiología, pues es importante que de la visión de IEPI, infección respiratoria aguda se clasifica en algunos aspectos interesantes como el niño tiene tos o resfriado o tiene neumonía, tiene obstrucción de la vía aérea superior, tiene obstrucción de la vía aérea inferior o tiene problema de oído o de garganta. Si nosotros los encuadramos en cualquiera de estas casillas, pues es mucho más fácil que hagamos un abordaje diagnóstico, terapéutico y preventivo adecuado. Y cuando comenzamos a hablar de tiene tos o resfriado o tiene neumonía, pues es muy importante que utilicemos parámetros de severidad. Y para ello, la frecuencia respiratoria para evaluar si tiene o no taquipnea y la evaluación de la zona subcostal para mirar si no hay tirajes o retracciones. Además de eso, la incapacidad para ingerir líquidos y la presencia o no de cianosis, que puede reflejarse con saturaciones menores del 92% o menores del 90% en aquellos sitios en donde estén ubicados a una altitud superior a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y hay signos clínicos que son predictores incluso de mortalidad. La cianosis, que ya la mencionamos como uno de los datos que nos puede orientar a esa infección respiratoria aguda. La incapacidad para ingerir líquidos y otros como el quejido persistente. Yo siempre les digo, el niño que se queja, niño que nos deja,
porque cuando uno se está quejando en una infección respiratoria, lo que está haciendo es una resistencia contra glotis cerrada, y eso quiere decir que estamos haciendo un autopip. Eso quiere decir que estamos buscando que nuestra capacidad respiratoria funcional aumente, y eso quiere decir que estamos muy mal. El tiraje subcostal severo, la desnutrición severa y los cambios severos en las radiografías también pueden ser signos predictivos de muerte. Así que estemos muy atentos a estos datos de alerta. Y la neumonía propiamente dicha, entonces, entre los 2 meses y menos de 5 años, se puede clasificar como neumonía grave, neumonía y no neumonía. De ello vamos a hablar un poquito más en detalle. Refiriéndonos a no neumonía o resfriado, el paciente o el niño puede tener tos o cualquier síntoma general y una frecuencia respiratoria que debe ser menor de 50 por minuto si el niño tiene entre 2 y 11 meses, o debe ser menor de 40 por minuto si tiene entre 1 y 4 años. Miren que aquí lo más importante es la frecuencia respiratoria. La presencia de tiraje sube la clasificación, como vamos a seguir revisando. En cambio, en niños entre 2 meses y 4 años, la definición de neumonía, además de tener tos o cualquier síntoma general, sí tiene alteración de la frecuencia respiratoria según el grupo de edad. Es decir, en un niño entre 2 y 11 meses, si tiene frecuencia respiratoria mayor de 50 por minuto, o en un niño de 1 a menos de 5 años, tiene frecuencia respiratoria mayor a 40 por minuto, por definición en IEPI estamos hablando de neumonía. No debe tener tiraje subcostal ni tampoco componente bronco-obstructivo. Y en este mismo grupo de edad, la definición de neumonía grave implica que haya tos y cualquier síntoma general, pero que haya tiraje subcostal. Puede haber signos generales de peligro, como cianosis o una oximetría de pulso baja. Todo esto no lo clasifica como neumonía grave, y estos pacientes tienen que ser atendidos de manera inmediata y ser referidos si uno no está en una institución que permita prestar los servicios adecuados, obviamente con la adecuada estabilización. ¿Cuáles son estos signos generales de peligro? No aceptar líquidos, vomitar todo, tener convulsiones, estar somnoliento o difícil de despertar, ser portador de una desnutrición grave, tener bradypnea o apnea, o lucir con un aspecto séptico o tóxico. Hay que proceder de inmediato porque hay gran riesgo de que estos niños puedan fallecer por infección respiratoria aguda. En cambio, miren que en los niños menores de 2 meses la clasificación varía sustancialmente. Básicamente, no neumonía sí es muy igual, no hay tirajes y la frecuencia respiratoria en este caso es menor de 60 por minuto en un niño menor de 2 meses. Pero miren que ya no existe la categoría de neumonía sola. Existe la categoría de neumonía grave. Si tiene frecuencia respiratoria igual o mayor a 60 por minuto o tiene tiraje, se habla de neumonía grave. Y se habla de enfermedad muy grave cuando se acompaña de los signos de peligro a los que ya nos hemos referido. Aunque debo resaltar que los signos de peligro en este grupo de edad, es decir, en los menores de 2 meses, pues son más precisos: las convulsiones, la somnolencia anormal, el estridor en reposo, las sibilancias, el hecho que el niño deje de comer bien o que tenga fiebre o hipotermia son datos de que puede tener una enfermedad muy grave. Ahora miremos que la clasificación de obstrucción de la vía aérea superior tiene un dato clave, que es el estridor. El niño que tenga estridor, es decir, ese esfuerzo, usualmente en la fase inspiratoria, el es lo que hace pensar que tenga un CRUP, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, de los cuales vamos a hablar más adelante, varios síndromes clínicos, varias representaciones de enfermedades que pueden definir un CRUP. En cambio, la obstrucción de la vía aérea inferior se refleja por la sibilancia, es decir, el sonido que se produce silbante en la fase expiratoria, no ya en la inspiratoria como el estridor, sino en la fase expiratoria de la respiración. Y se puede hablar de bronquiolitis o bronquiolitis grave. La bronquiolitis es aquel niño que tiene un primer episodio de sibilancias si es menor de 2 años y que ha estado generalmente precedido de un episodio gripal 2 o 3 días antes, y que no tiene tiraje, tampoco tiene taquipnea, la saturación de oxígeno está mayor del 92%, es mayor de 3 meses de edad y no tiene antecedente de prematurez. En cambio, se habla de bronquiolitis grave
en aquel niño que tiene un primer episodio de sibilancia, si es menor de 2 años, precedido de un cuadro gripal 2 a 3 días antes, pero que tiene una o más de las siguientes: tiraje subcostal, taquipnea, saturación de oxígeno menor al 92%, edad menor de 3 meses, un niño menor de 6 meses si tiene el antecedente de haber sido prematuro o si se está presentando con apneas. Y se resalta que la sibilancia sea un primer episodio, que usualmente sea menor de 2 años, que sea precedida de una infección respiratoria superior, para hablar de una bronquiolitis, porque podría haber niños que pueden hacer sibilancia recurrente y ser generalmente un niño asmático. Y eso es lo que estamos representando en esta diapositiva. Sibilancia recurrente, es decir, antecedente de episodios previos de sibilancia que se presentan de manera repetitiva. Ya de por sí no es una definición en donde cabría la posibilidad de bronquiolitis. Ya teniendo definido de qué se trata, si se trata de una infección respiratoria superior o una infección respiratoria inferior, si es neumonía, si es bronquiolitis, si hay obstrucción de la vía aérea superior, si hay obstrucción de la vía aérea inferior, podríamos decir entonces que estos niños tienen que tener algunas medidas específicas para controlarse. Y esas medidas son medidas preventivas, medidas para tratamiento adecuado de los casos y algunas de educación a la comunidad. Dentro de las medidas preventivas, el hecho de estimular a que haya lactancia materna, a que haya vacunación, evitar la exposición a humos y a contacto con personas enfermas con infección respiratoria o a buscar nuevas vacunas, pues nos van a ayudar muchísimo a evitar que se presenten los niños con infección respiratoria aguda. Y en el tratamiento específico, pues obviamente lo haremos según la clasificación en la que ubicamos al niño cuando nos consultó inicialmente. Si se trata de una IRA o infección respiratoria aguda, no neumonía, es decir, un resfriado, se maneja en el hogar, se hacen las medidas generales de apoyo, se hacen recomendaciones, no se emplean antibióticos y si es necesario se les indica que vuelvan a consultar. ¿Y cuáles son esas medidas generales de apoyo? Tratamos la fiebre, continuamos la alimentación de manera normal, se aumenta la ingesta de líquidos, se maneja la tos, se enseña a la madre sobre signos de alarma, se desobstruye la nariz y, muy importante, se mantiene la higiene de manos. Miren que la mnemotecnia faltan: fiebre, A de alimentación, L de líquidos, T de tos, A de alarma y N de nariz. Es muy útil para tener en cuenta estas medidas generales de apoyo. Faltan. Y además se le añade la higiene de manos. En caso de tratarse ya de una neumonía, tenemos que definir el uso de antibióticos, si podemos dar un manejo ambulatorio y los respectivos controles médicos. Si es una neumonía grave, también el uso de antibióticos, obviamente las medidas generales de soporte y la hospitalización. Ya habiendo definido algunas generalidades sobre el tratamiento de ira no neumonía e ira neumonía, entonces vamos a ver si el niño tiene problema de oído manifestado por otalgia, tímpano bombado u otorrea, o problema de garganta manifestado por placas purulentas en amígdalas con adenopatías dolorosas, y por lo tanto se definirían las medidas generales y el apoyo con antibióticos. De esto no vamos a profundizar mucho porque en próximas sesiones estaremos conversando puntualmente. Y estas siguientes diapositivas son de algunas fotos o, digamos, infogramas o infografías que nos aportan desde el Ministerio de Salud de Colombia, en donde nos enseñan algunas normas de prevención de infecciones respiratorias para bebés y niños. Entonces, evitar el contacto con personas con gripa. Si es un bebé menor de 6 meses, suministrar solamente lactancia materna en una cantidad por lo menos 10 veces al día. Evitar el contacto con personas que están fumando. Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, protegerlo y cubrirle momentáneamente la nariz y la boca mientras se acostumbra a la nueva situación climática. O si el niño tiene 6 meses o más, darle unas normas adecuadas de alimentación que tengan un buen contenido nutricional y energético. Son muy importantes estas recomendaciones y otras que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Estas recomendaciones, además de niños, son también importantes para adolescentes y adultos. De nuevo, evitar el contacto con personas con gripa, usar
tapabocas, muy importante. Recuerden, no tapabocas en menores de 2 años por el riesgo de sofocamiento. Evitar el contacto con personas que estén fumando. De nuevo, promoción, lucha contra el tabaco, cualquiera que sea la forma. Y ahora con el vapeo también tenemos muchos problemas y nos quieren meter gato por liebre. Pongamos mucho cuidado con el vapeo porque también hay problemas importantes de tipo respiratorio relacionados con el vapeo. Cuando se enfrenten al cambio brusco de temperatura, las mismas precauciones de cubrir nariz y boca, mantener las manos limpias con un correcto lavado de manos con agua y jabón y el uso de algunas sustancias como el alcohol glicerinado pueden ser medidas bastante útiles para evitar diseminar infecciones respiratorias. Y también hay otras recomendaciones como enseñar a los niños lo que llamamos higiene de la tos. Cuando estornudamos o tengamos tos, que nos pongamos un pañuelo desechable sobre nariz y boca al toser y que luego lo botemos y nos lavemos las manos. Si no tenemos ese pañuelo a la mano, podemos utilizar el pliegue anterior del codo, ahí donde se une el brazo con el antebrazo, para taparnos la nariz y la boca cuando tosamos o estornudemos. Además de eso, no se deben suministrar medicamentos, antibióticos o jarabes sin una prescripción médica. Hay que estarse lavando las manos permanentemente. Hay que mantener la casa bien ventilada. La hidratación es una medida muy importante que hace que el moco sea más fluido y se eviten acumular secreciones y así se minimice el riesgo de infecciones. Además de eso, las fosas nasales se pueden desobstruir con suero fisiológico y especialmente en los lactantes en donde la respiración nasal es muy importante y si tienen las fosas nasales ocluidas van a tener dificultad para respirar. Y finalmente, algunas medidas caseras para aliviar la tos y el dolor de garganta pueden servir, pero evitar dar esas medidas que son bebidas calientes que pueden hacer que se queme la garganta o evitar sustancias aceitosas que podría hacer que algunos niños que no tienen buen mecanismo de defensa broncoaspiren y estamos empeorando una infección respiratoria con una patología que se llama neumonía lipoide por acúmulo de grasa en la vía aérea. Finalmente, en esta charla introductoria queremos resaltar que hay que asesorar sobre infección respiratoria aguda. Por ejemplo, la vigilancia centinela es muy importante. Esa vigilancia centinela se refiere a que periódicamente se deben estar tomando muestras de tracto respiratorio para saber cuáles son los agentes etiológicos que están circulando y así poder ejercer medidas de salud pública más efectivas y con gran certeza. Además de eso, la capacidad de respuesta intrahospitalaria de los equipos de epidemiología para la vigilancia de eventos de interés en salud pública también tiene que ser reforzada, que se garantice la sostenibilidad de las acciones de vigilancia, sobre todo de la enfermedad similar a influenza y la infección respiratoria aguda grave, como es el caso en este momento de la pandemia por el coronavirus 19. Además de eso, la tendencia de la morbilidad y mortalidad por infección respiratoria aguda tiene que ser claramente determinada a través de la consolidación de registros institucionales o individuales y así entonces podemos resaltar nuevamente que se pueden seguir ejerciendo acciones de salud pública muy llevadas de la mano con lo que realmente esté ocurriendo. Y finalmente, saber que los agentes patógenos respiratorios conocidos o nuevos que tengan un potencial efecto epidémico o pandémico deben ser detectados rápidamente para ejercer las medidas propias y hacer el control que se requiere. Bueno, aquí les dejo unos enlaces de unos videos que son muy cortos, pero son bien bonitos para que los revisen, 3 videitos, y un enlace del PDF del libro IEPI Clínico 2016, es de donde se extrae todo lo que vamos a conversar de aquí para allá. El IEPI, ustedes saben, es muy amplio. Este libro tiene más de 800 páginas, pero no se preocupen que un porcentaje de ellas se refiere a enfermedades diferentes a la infección respiratoria aguda. De todos modos, vale la pena que lo tengan como un texto de consulta. Es bien interesante y está muy bonito el diseño. Y cuando tengamos un encuentro sincrónico, habrá un cuestionario para responderlo. En él, desde ya, les deseo muchos éxitos. Está muy fácil. Si ustedes han revisado esta exposición, lo van a superar. Y la intención es que aprendamos entre todos. Ese encuentro sincrónico va a ser para que resolvamos todas las dudas que haya con respecto a esta sesión teórica.
Muchas gracias por su atención y sigamos haciendo de Santander un mejor departamento. Un abrazo.